Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo la palabra del Señor, orando y teniendo siempre en cuenta todo lo que Él está solicitando de nosotros y tener esa cercanía con Él, esa comunión. Es lo que estamos solicitando, lo que estamos esperando, lo que buscamos de Dios mismo, su cercanía. Y que nos aleje de nosotros, que no seamos más como siempre hemos sido, que hagamos las cosas bien y que dejemos todo tipo de tentaciones. Eso es lo más importante. Y bueno, pues vamos a orar para dar inicio a este acto de compartir la palabra de Dios. Vamos a solicitar que nos dé esa claridad en este momento. Muchas gracias, Dios bendito, por todo lo que haces, por estar siempre con nosotros, por tu misericordia día con día que renuevas. Muchas gracias por permitirnos seguirte conociendo. Gracias por ayudarnos en todo lo que necesitamos, porque tú sabes lo que necesitamos antes de que lo pidamos, pero sin embargo los momentos de oración no tienen precio porque son comunión contigo, es cercanía contigo y es tranquilidad el estar en estos momentos orando, estar tranquilos, estar bien. Permítenos expresarnos correctamente. En mi caso, permite que se genere el entendimiento para que se lleve a cabo tu palabra y que no seamos solo oidores de la misma, que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a continuar con esos caminos tuyos, a hacer las cosas bien, a seguir adelante y a no desviarnos. Te pido que nos ayudes en todo lo que necesitamos y que podamos seguir acercándonos a ti. Gracias hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, vamos ahora a Salmos capítulo 55. Y en esta ocasión se habla de una plegaria, pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Entonces, hay que recordar dos cosas. Uno, nosotros como hijos de Dios no debemos de considerar a personas enemigas nuestras. Y dos, tenemos que visualizar de qué manera se está pidiendo castigo para los demás, sobre todo en este caso los enemigos en los salmos, pero con la finalidad de no cometer lo mismo. Se está teniendo aquí la naturaleza humana en cuenta, que si alguien nos hace mal, se está solicitando a Dios un castigo. Pero nosotros no debemos de proceder de la misma manera y necesitamos estar siempre buscando la mejor solución para las cosas, orando, para que Dios toque el corazón de esas personas que nos están haciendo mucho daño. Y repito, no tenemos que estarles colocando o situando en el contexto de enemigos. Debemos nosotros estar siempre con la conciencia de que esas personas pueden ser gente que se puede salvar, si Dios lo quiere, claro. Y bueno, vamos a comenzar Salmos capítulo 55, versículo 1. Dice así: Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Aquí poniendo en análisis esta cuestión, hay que recordar cuando se habla de que Dios no se esconda, por así decirlo, de la súplica, es
que se está solicitando que se le pueda atender lo que se está pidiendo en ese contexto. Que no se esconda de la súplica, es pedirle que le pueda llegar a atender en esa necesidad. Después se habla de los enemigos, cómo los enemigos dan voces. La palabra que sale de la boca de los enemigos siempre puede llegar a ser destructiva, siempre puede llegar a confundir, a generar que otras personas tengan una visión equívoca de nosotros por querer llegar a generar esa confusión en otras personas. Después tenemos al impío que oprime, y estamos hablando aquí de una persona que no tiene piedad y que está causando opresión sobre otra. También tenemos los que echaron iniquidad, los que han pecado reiterativamente contra nosotros y ya lo han hecho, pues a lo mejor no un deporte, pero sí una costumbre, el pecar en nuestra contra. Y los que persiguen con la creciente necesidad de generar un daño o una afección. Y no estamos hablando de que nos estén correteando, estamos hablando simplemente desde que están buscando qué errores son los que vamos a cometer o cuáles hemos cometido para alzar la voz, para decirnos o decirle a las demás personas en qué nos estamos equivocando, para piensan a lo mejor quedar bien ellos mismos, pero son diferentes cuestiones las que van impactando en todo esto. Entonces, se está solicitando una ayuda para este tipo de personas, es decir, que se le ayude al salmista en respuesta a las cuestiones que se tienen aquí. 4. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Muy bien, vamos a ir analizando poco a poco lo que se va generando. Tenemos un corazón que está con dolor y tenemos también terrores de muerte. Hay que recordar aquí, si tú tienes temor de que alguien pueda acabar con tu vida, número 1, está bien ser prudente. Y número 2, debes de tener en cuenta lo siguiente. Si estás caminando con Dios, Él va a buscar que dentro de la prudencia que estás teniendo, no sufras ningún daño, claro, si es su voluntad. Pero bueno, si nosotros decidimos, por ejemplo, irnos al barrio más delictivo de nuestra localidad y buscar problemas ahí, obviamente estamos actuando con una gran imprudencia. Si nosotros vamos corriendo hacia alguna autopista y obviamente dando por hecho que pasan vehículos a gran velocidad por ser autopista y queremos pasar sin buscar salir ilesos, es decir, sin medir las consecuencias, sin fijarse para los lados, fijarse para el lado contrario incluso,
Bueno, pues esto va generando también una imprudencia en la persona. ¿Cómo podemos hacer que Dios, o cómo podemos ser el vehículo para que Dios nos ayude si no hacemos las cosas que debemos hacer? Hay que recordar, y en la palabra de Dios es muy clara, debemos de hacer lo que está en nuestras manos y Dios se va a encargar de lo que no está en nuestras manos. Es decir, hacemos lo que podemos y Dios hará lo imposible. Y obviamente estamos hablando de personas que caminan con Dios. No estamos hablando del ladrón, del secuestrador. No estamos hablando de este tipo de personas que creen que están con Dios, hagan lo que hagan. Estamos hablando de verdaderos hijos de Dios. Acércate a Dios. Eso es muy importante. Y el otro punto es, no debemos de tener miedo a quien quita la vida. Debemos de tener miedo a quien mata el alma, o en este caso, a quien puede llevar el alma al lugar de condenación eterna. Es decir, no le debemos de tener miedo a los vivos. Debemos de tenerle miedo, sí, también es vivo. Dios es espíritu, es vida, pero debemos de tenerle miedo a Él. Y más que miedo, un temor reverencial. Un temor reverencial implica obedecer, implica hacer las cosas de la mejor manera. El temor reverencial implica estar siempre cubierto bajo sus alas y hacer las cosas porque queramos hacerlas. Hacer el bien para estar siempre bien con Dios, no porque queramos evitar el infierno, no porque queramos alejarnos de lo malo para no sufrir. Debemos de hacer el bien porque si estamos tomados de la mano de Dios, debemos de hacer lo que Él está solicitando. Él es el creador y debemos de apegarnos más al diseño que Él está emitiendo para la creación, en este caso, para los hijos de Dios. Y bueno, no debemos de tener miedo al que mata, al que quita la vida, sino al que mata el alma, más bien. Después tenemos temor, temblor y terror. Es una cuestión creciente. Y después tenemos la necesidad de volar como paloma, escapar, descansar de nuestros males. Y obviamente no hay fórmula mágica ni receta milagrosa que te haga desaparecer del contexto en el que te encuentres y te ponga en otro inmediatamente. Y sí, Dios lo puede hacer. Si quiere, Él hace que en este momento te llamen de otro estado de tu nación o de otro país incluso. Y te dice, ya mañana empiezas a trabajar aquí. Sí, o sea, Él puede hacer todo eso. Pero si nos vamos a las posibilidades y de acuerdo a lo que nosotros merecemos, realmente no somos merecedores de esa compasión y misericordia, y sin embargo ahí está. Hay que tener siempre eso en cuenta. Y bueno, huir lejos, morar en el desierto. Hay que recordar también en esta cuestión que no se trata de salirse del concepto, no se trata de salirse del contexto, no se trata de desaparecer. Se trata de saber cómo estás con Dios en las adversidades. No, esto no se refiere a que Dios nos esté librando de todos los males, porque si nos libra de todos los males vamos a tener siempre, vamos a creer que es por nuestros propios méritos y nos vamos a despegar de Dios, nos vamos a olvidar de Él, como muchas naciones se han olvidado de Dios y se dedican a otras cosas que no son asuntos del Creador. Y bueno, pues en otras cuestiones,
Eso es muy importante también. Saber que no hay una fórmula milagrosa para escapar de nuestros problemas, pero Dios nos da fortaleza para estar de pie o para levantarnos si caemos frente a todas estas adversidades. No podemos desaparecer y aparecer en otro lado misteriosamente, pero sí podemos estar con la fortaleza frente a las situaciones que se van a experimentar. El salmista ha visto la violencia, ha visto que todo el tiempo hay maldad en todos lados, que no se descansa de este trabajo dañino. Día y noche hay maldad y hay fraude, hay engaño, hay todo lo malo que pueda concebirse en esta cuestión. Y vamos a continuar con el 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Estamos hablando de personas que traicionan, personas que estaban a nuestro lado y que nos han abandonado por diferentes cuestiones. Y debemos de tener algo en cuenta. Aquí está mencionando desde el versículo 12 que no es cualquier persona la que me hizo daño. La que me hizo daño es con la que yo compartía mis secretos, con la que consideraba yo una amistad. Y eso es algo que puede llegar a golpear mucho a una persona. Entonces, aquí es lo que no debemos de hacer. Pedir la muerte para esas personas y que desciendan al lugar de tormento eterno tampoco. Que lo que debemos de poner es arrepentimiento. Orar para que se arrepientan las personas. Orar para que restituyan el daño ocasionado y que comiencen a haber situaciones positivas que empiecen a generar una mejor experiencia. Entonces, esa es la situación que no debemos ni en las traiciones reaccionar de una manera agresiva y tenemos que buscar la forma de hacer las cosas siempre bien. 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Entonces, tenemos gente en nuestra contra, en todo aspecto de nuestra vida. Son muchas personas, sí, no es una ni dos, pueden ser más personas que buscan que nos vaya mal. A lo mejor no buscan que nuestra vida termine. Y sí, hay excepciones y hay casos que eso también incluye. Pero vámonos a algo, una cuestión más normal. No buscan que progresemos, buscan estar siempre mejor que nosotros y cualquier situación que esté pues teniendo benéfica una cuestión
para nosotros siempre van a reaccionar mal, con coraje, con malas palabras e incluso con malas acciones. Y es muy fácil pensar, y yo siempre lo he considerado de esa manera. La envidia siempre está en los humanos, pero cuando la envidia empieza a generar que los humanos hagan daño a esas personas, ya es algo realmente dañino. Entonces, aquí se está confiando plenamente en que Dios va a hacer la justicia, pero pues para hablar de justicia también tenemos que estar nosotros justificados, si no, ¿cómo vamos a pedir a Dios justicia? Y Dios sabe lo que tiene que hacer, no tampoco estamos diciéndole que Él haga justicia, cuándo, cómo, dónde, Él sabe de qué manera. Entonces, el salmista dice, y tal vez a lo mejor puede reflejar que ya lo haya intentado, estas personas no cambian. Entonces, Dios, te pido que tomes justicia contra ellas. Quizás puede ser que intentemos cambiar 1, 2, 3 veces a las personas, pero resulta que hasta tenemos respuestas negativas o se burlan de nosotros o nos dejan de hablar. Pero Dios sabe cómo y cuándo va a trabajar y de qué manera con cada quien. Hay que tener en cuenta que no sea de una manera que pueda llegarnos a afectar por nuestras acciones. Es decir, no hay que hacer acciones negativas que nos puedan llegar a repercutir posteriormente. 20. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Y este tipo de personas que hacen daño tienen diferentes mecanismos y métodos para agravar las cuestiones y sobre todo con las palabras. Cómo articulan, cómo envuelven a alguien para que también actúe en nuestra contra. Cómo mienten para hacernos quedar mal. Cómo dicen lo peor de nosotros y lo mejor lo olvidan o lo omiten. Cómo nos buscan confundir para que caigamos en trampas, para que caigamos en cuestiones malévolas. Por eso no solo hay que solicitar a Dios que nos libre de todo tipo de males, también hay que solicitar que cambie a esas personas. Que cambie a esas personas, que estemos de una mejor manera con ellos y, como dice la palabra, si es posible, estar bien con todas las personas que nos rodean. Si es posible. Si no, lo mejor es también generar lo necesario para apartarse y evitar tener el conflicto. Hay muchos mecanismos que Dios puso en las leyes, sí, también las leyes terrenales o humanas, para hacer justicia. Dios permitió que las leyes se establecieran de tal manera para la justicia. Y si en algún momento consideramos tenemos que llevar a cabo un proceso, adelante. Pero lo más recomendable es siempre buscando que se restaure, no buscando que se afecte. Es decir, exigiendo que se restaure el daño que nos hicieron y no afectar a la otra persona, porque estaríamos haciendo lo mismo que aquí en los Salmos, desear el mal al prójimo. Y entonces no estaríamos aplicando lo de amar al prójimo como a nosotros mismos. 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré.
Y entonces, analizando esta parte, nos está instruyendo, nos está guiando, iluminando iluminando me refiero a conocimiento, no me refiero a una cuestión mágica o algo así. Nos está dando el conocimiento que necesitamos para confiar en Dios. ¿Qué cargas tenemos? Echa tus cargas en Dios. Es decir, haz todo lo posible y Dios hará lo imposible, como es lo que estábamos comentando hace unos momentos. Si vas a hacer un examen, estudia y Dios se va a encargar de buscar el mejor camino para que se responda. No sé cómo estén organizadas las respuestas, cómo te vas a recordar cada una. Dios se va a encargar de eso, pero que las tengas tú en tu conocimiento. No es buscar que se pase el examen sin estudiar. Si tienes problemas financieros, busca mecanismos, obviamente lícitos, para obtener los recursos. Y Dios va a proveer. ¿Quieres poner un negocio? Colócalo. Dios sabe cómo y cuándo va a obrar para que tengas las personas necesarias en tu clientela. Si es su voluntad, va a permitir ese tipo de prosperidad también. Y si eres una persona que en la prosperidad puede olvidarse de Dios, no lo va a permitir tampoco. Por eso siempre es mejor en lo bueno y en lo malo tomarse de la mano de Dios. Y obviamente Él sabe cómo va a proceder con estas personas, tanto quienes traicionan como los enemigos, como los que buscan hacer daño, como los que hablan mal en contra de todos, pues del prójimo como tal. Y pues dice, no llegarán a la mitad de sus días. No se refiere a una cuestión de que, igual, mágica, una cuestión mística. Se refiere más que nada a que ese tipo de personas, como se meten no solo contigo, sino con otros más, puede llegar a tener problemas, pueden llegar a causar el enojo de alguien que tenga también por método la venganza. El hecho de que esas personas se enojen cuando prosperan los demás puede llegar a causarles enfermedades. O sea, hay muchas maneras de que las cosas caen por su propio peso. No se refiere necesariamente a que se les va a mandar un ataque al corazón o un accidente. No, se refiere a que con ese estilo de vida, de dañar a los demás, tarde o temprano van a salir perjudicados de alguna forma, porque lo que se envía se recibe. Pero confiemos en Dios y Él nos librará de las cuestiones de la tristeza, de todo lo malo, pero también nos dará la fortaleza para estar enfrente de la adversidad. Vamos a orar para concluir. Dios bendito, muchas gracias por todo. Te pido que nos des en este día la paz y la tranquilidad para hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Bendice todo lo que hagamos y todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, todo. Bendícelo. Enséñanos a confiar en ti, a poner nuestras cargas en ti, a no desear el mal a las personas que nos hacen daño, sino orar para que se arrepientan, para su salvación. Y ayúdanos a mantenernos en pie frente a la adversidad, y que en lo bueno y en lo malo no nos despeguemos de ti. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice las vidas, los aspectos de la vida de las personas que nos están escuchando. Salud, familia, trabajo, economía, todo, el hogar, todo, todo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y
Amén. Dios les guarde y les bendiga y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.